Buenas tardes, chicos, hoy voy a explicarles acerca de los cruces referentes a grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son las proteínas que se encontraron en nuestra sangre para identificar los grupos sanguíneos que tenemos nosotros los seres humanos. Esto nace de la necesidad o de lo que encontró el científico Landsteiner con respecto a las transfusiones de sangre. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Que hacían una transfusión de sangre y la persona fallecía. Entonces se decía, ¿por qué esa persona fallece si lo que se le está poniendo es sangre de otro ser humano? Entonces empezaron a hacer estudios del por qué algunas personas fallecían con transfusiones de sangre. De ahí nace entonces este estudio donde se reconoce en las gotas de sangre diferentes proteínas. Por ejemplo, podemos tener una proteína que tiene esta forma, una proteína que tiene esta forma, una proteína que tiene esta forma y otros sin esa proteína, a lo cual los científicos denominaron por ejemplo, a los que tenían esta forma le pusieron sangre tipo A los que tenían esta forma la llamaron sangre tipo B, a esta que tenía los dos tipos de proteína, entonces la llamaron sangre tipo AB, y a la que no tenía proteína la denominaron sangre tipo O. De esta manera entonces se daban cuenta que si una persona, por ejemplo, tenía sangre tipo A y le ponían sangre tipo B, esta persona podía sufrir de infartos, de derrames faciales o hasta la muerte. De ahí es donde nace que nosotros ocupamos saber el grupo sanguíneo al que pertenecemos para este tipo de situaciones, como por ejemplo, ¿verdad?, las transfusiones sanguíneas. Entonces, los grupos sanguíneos corresponden a proteínas llamadas antígenos por los cuales se encuentran en la sangre de diferentes seres humanos. No hay un ser humano que, por ejemplo, tenga, digamos, otro tipo de proteína, por lo cual solo tenemos esos cuatro grupos sanguíneos. También se decía o se dice que los grupos sanguíneos tienen sus alelos identificados. Las personas que tienen grupo sanguíneo grupos sanguíneos A pueden ser homocigoto dominante o pueden ser heterocigoto. Porque recordemos que cuando nosotros hacemos cruces necesitamos los alelos para ponerlos en el cuadro de Punnett. Entonces, los que tienen sangre tipo A se representan de esta forma. Y a eso lo vamos a llamar sangre tipo A homocigoto dominante. También podemos tener el grupo sanguíneo donde se identifica de esta manera, y este se va a llamar sangre tipo A heterocigoto. Entonces, cuando vamos a meter esto en un cuadro de Punnett, nos quedaría de la siguiente forma. Si yo voy a tener, por ejemplo, un grupo sanguíneo A homocigoto dominante y A heterocigoto, como es un alelo por cada cuadro, aquí voy a poner, por ejemplo, el A homocigoto dominante y el A heterocigoto. Entonces, estos son los alelos para identificar los grupos sanguíneos denominados A. Para el grupo sanguíneo B vamos a tener de igual forma el B homocigoto dominante y el B heterocigoto, identificándose con la I mayúscula y una B mayúscula arriba, llamado entonces sangre B homocigoto dominante. Y sangre B heterocigoto. Para las personas que tienen sangre tipo AB, vamos a tener solo un tipo de alelos, que es el heterocigoto, con un alelo A y con un alelo B. Entonces se va a llamar sangre B heterocigoto.
Y las personas con sangre tipo O se denominan homocigoto recesivo, porque ellas se van a identificar con I minúscula. Entonces sería sangre O homocigoto recesivo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para realizar los cruces referentes a sangre. Sangre tipo A, homocigoto dominante, I mayúscula con una A arriba para ambos alelos. Sangre A heterocigoto, I mayúscula con una A mayúscula arriba y una I minúscula. Lo mismo para la sangre B, solo que en vez de la A se coloca una B mayúscula. Para AB se pone un alelo A y un alelo B. Y para la sangre O se colocan dos I minúsculas. Con esto entonces nos dábamos cuenta quiénes podían donarle a quién y quién podía recibir de algún tipo de sangre. Entonces identificamos que las personas con sangre A pueden donar a las personas que tienen su mismo grupo sanguíneo y pueden donarle a las personas que tienen sangre AB. Y ellos pueden recibir de grupos sanguíneos de su mismo tipo y pueden recibir de O. Las personas que tienen grupo sanguíneo B pueden donarle a su mismo grupo sanguíneo y pueden donarle a personas que tienen sangre AB. Y pueden recibir de su mismo grupo sanguíneo o grupo sanguíneo O. Las personas que tienen sangre AB solo pueden donarle a su mismo grupo sanguíneo. Ellos son los egoístas porque solo le donan a su mismo grupo sanguíneo, pero pueden recibir de todos los demás grupos sanguíneos. Las personas con sangre AB pueden recibir sangre de A, de B, de AB y de O. A esto se les denomina receptores universales. Lo contrario de los que tienen grupo sanguíneo O, ellos pueden donarle a todos los demás grupos sanguíneos. Pueden donarle a grupo sanguíneo B, a grupo sanguíneo AB y a grupo sanguíneo O. O sea, ellos se denominan donadores universales. Pero ellos son, por decirlo de alguna manera, los salados del grupo. ¿Por qué? Porque ellos solo pueden recibir de su mismo grupo sanguíneo. Una persona con grupo sanguíneo no puede recibir ni de A, ni de B, ni de AB. O sea, solo puede recibir de su mismo grupo sanguíneo. Una vez sabiendo esto, vamos a darle la importancia que tiene el conocer los grupos sanguíneos. La primera de las importancias la vamos a denominar para pruebas de paternidad responsable. Entonces, muchas veces una madre quiere decir que, por ejemplo, María quiere decir que Juan es el papá de su hijo. Vamos a hacer un cruce donde Juan, que es grupo sanguíneo A heterocigoto, tiene o cree tener un hijo con María. María, que es grupo sanguíneo B heterocigoto. Ella tiene un hijo llamado Pedro. Pedro tiene grupo sanguíneo O. Cuando nace Pedro, Juan le dice a María: él no es mi hijo, él no es mi hijo, él no es mi hijo, él no es mi hijo. Entonces, ellos van a realizar un grupo sanguíneo conociendo su tipo de sangre. Ya dijimos que trabajamos igualmente con un cuadro de túnel. Ponemos la F1 porque es el primer cruce que vamos a hacer. Vamos a colocar a Juan. ¿Cómo son los alelos de Juan? Sangre A heterocigota, I mayúscula con I minúscula, y María es sangre B heterocigota. Entonces, este sería el grupo sanguíneo, los alelos para el grupo sanguíneo de María. Como les decía, recordemos que es un alelo para cada cuadrito. Por tanto, a Juan lo vamos a poner de este lado y a María lo vamos a poner de este lado. Y se hacen igual que los grupos sanguíneos que hicimos en clase, como si fuera una tabla de multiplicar, exactamente igual. Aquí vamos a tener entonces IA con IB, o sea, sangre AB
aquí vamos a tener este con este aquí. O sea, vamos a tener sangre B heterocigoto. En este cuadro lo rellenamos con este y tenemos sangre A heterocigoto. Y el último cuadrito lo llenamos con este y tenemos sangre O. Recordando también lo que vimos en clase, que cada uno de esos cuadritos tenía un valor de 25%. Por lo tanto, la respuesta sería que Juan tiene un 25% de ser el padre de Pedro. Juan tiene un 25% de posibilidades de ser el padre. Ya ahí entonces ellos tendrían que hacer otro tipo de pruebas para identificar, ¿verdad?, si él es el verdadero padre. Pero para esto nos puede servir el grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Juan sí podría ser el papá de Pedro en un porcentaje pequeño, pero sí podría ser su padre. Entonces, esa sería la primera importancia para pruebas de paternidad responsable. La otra prueba es para saber el grupo sanguíneo que pueden tener los hijos de determinada pareja. Igual, vamos con otro caso, otros Juan y otra María. Ellos se casaron y quieren saber qué grupo sanguíneo podrían tener sus hijos. Entonces, este Juan tiene sangre AB y esta María tiene sangre O. ¿Estamos? Pues ellos lo que quieren saber es qué grupos sanguíneos pueden tener sus hijos. Aquí no es una prueba de paternidad responsable, sino es qué grupo sanguíneo puede tener su descendencia. Lo mismo vamos a colocarlo en un cuadro de Punnett. Sigue siendo la F1 porque es el primer cruce que vamos a hacer. Y tenemos que los alelos para AB eran estos. Y los alelos para O eran estos. Entonces vamos a colocar a Juan y vamos a colocar a María. Y tenemos que este cuadrito y este se coloca acá. Este y este van de este lado. Este y este van de este lado. Y este van en el último cuadrito. ¿Y qué vamos a tener entonces? Que estos dos cuadritos son iguales. Vamos a tener un 50% de sangre A heterocigoto y 50% de sangre tipo B heterocigoto también. Entonces, cuando esta pareja pueda tener hijos, ellos van a tener un 50% de posibilidad de que sus hijos tengan sangre A heterocigoto y un 50% de que sus hijos tengan sangre B heterocigoto. Ese sería el segundo punto por los cuales es importante conocer nuestro grupo sanguíneo. Y el tercer punto sería lo que les mencionaba al principio, para las transfusiones de sangre. Como les decía, si una persona que es de un tipo de sangre y le colocan una sangre incompatible, esa persona puede sufrir desde derrames, la sangre le puede empezar a salir por cualquier parte de su cuerpo o hasta llevarlo a la muerte. Entonces, recapitulando, tenemos tres funciones para las cuales es importante saber nuestro grupo sanguíneo: transfusiones, pruebas de paternidad responsable y los grupos sanguíneos que pueden tener los hijos de una determinada pareja. Eso con referente a los grupos sanguíneos. Una vez que pasó este conocimiento, que obviamente fue de gran importancia para la biología, ¿verdad?, para la medicina, se sigue observando que hay personas que de igual manera seguían rechazando las transfusiones de sangre. Entonces este científico, Lance Taylor, siguió estudiando la sangre. ¿Y qué pasa? Que encuentra otra proteína. No solo estaba la proteína de A ni la proteína de B, sino que ahora encontró otra proteína, a la cual llamó factor RH.
Entonces, si teníamos, como hemos puesto acá, los 4 grupos sanguíneos, donde esta significaba A, donde esta significaba B, donde esta significaba AB, porque tenía los 2 tipos de proteínas, y esta sin proteína significaba O. Este científico entonces descubrió otra más. Habían grupos sanguíneos igualmente A, B, AB y O, que tenían otra proteína extra, que sería esto que estoy poniendo acá de color rojo. ¿Estamos? A esto él identificó los que tienen esa proteína extra, dijo que eran RH positivos. Y los que no tenían esa proteína extra los llamó RH negativos. ¿Estamos? Entonces, esto llegó a poner otro tipo de conocimientos, que era la sangre positiva y la sangre negativa. Por eso es que existe la sangre A positiva, la sangre A negativa, en todos los grupos sanguíneos. A positivo, negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, y O positivo y O negativo. ¿Quiénes serían entonces los negativos? Los que no tienen la proteína extra. Esto cambia un poquito el cuadro de a quién le puedo donar y quién puedo recibir. ¿Por qué? Una persona que tenga el factor RH negativo, o sea que no tenga la proteína extra, no puede recibir sangre de una persona que tenga positivo, porque la rechaza. Entonces, yo había dicho que las personas que tienen sangre tipo O pueden donarle a todos los grupos sanguíneos, que era el donador universal. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo O positivo, no puedo donarle a ningún tipo de sangre que sea negativo. ¿Por qué? Porque lo negativo rechaza la sangre positiva. Por lo tanto, el verdadero donador universal es el O negativo. ¿Por qué? Porque las que tienen sangre negativa sí pueden recibir de lo negativo y de lo positivo. Entonces, si yo tengo sangre A positiva, AB positivo, yo puedo recibir de O negativo. Si yo tengo sangre AB negativo, puedo recibir de O negativo. Entonces, O negativo es la sangre que verdaderamente se reconoce como donador universal. Y la sangre que verdaderamente se conoce como receptora universal es la AB positiva. ¿Por qué? Porque el positivo sí puede recibir del negativo. Una persona que tenga AB negativa no puede recibir de O positivo. ¿Estamos? Entonces, como AB puede recibir de todos los grupos sanguíneos, el AB positivo puede recibir tanto del positivo como del negativo de todos los grupos sanguíneos. Entonces, aquí cambia un poquito, ¿verdad? La idea de que O es el donador universal, sí es cierto, pero ¿quién? O negativo. AB es el receptor universal, sí es cierto, AB es el receptor universal, pero ¿quién? AB positivo. ¿Estamos? Y eso entonces es lo que se reconoce como factor RH. También se encuentra que al haber factor RH negativo, el positivo es el que domina. ¿Estamos? Aquí vamos a tener dos tipos de alelos. Recuerden que los alelos es lo que utilizamos para realizar el cruce. Vamos a tener factor RH positivo, homocigoto dominante. Homocigoto dominante. ¿Cuáles alelos va a utilizar? RH más, RH más. Esto es lo que va, uno en un cuadrito, otro en otro cuadrito. Vamos a tener el factor RH positivo heterocigoto. Este va a tener los alelos RH más, RH menos. ¿Vamos? Sigue siendo positivo porque el negativo es homocigoto recesivo. Y recuerden que les había explicado que el recesivo se esconde ante el negativo. Entonces aquí tenemos RH negativo, homocigoto recesivo. Y se representa como RH menos, RH menos. Igualmente se hacen cruces normales, entonces vamos a tener otra vez a la pareja estrella que es Juan y María.
Entonces, ellos quieren saber cómo pueden ser sus hijos para el factor RH, donde Juan es RH positivo, homocigoto dominante, y María es RH negativo. Y sabemos que es homocigoto recesivo. Igualmente, hacemos el cuadro de Punnett. Entonces, RH positivo es RH más, y lo vamos a cruzar con RH negativo, que es RH menos, RH menos. Y tenemos, en el primer cuadro, ponemos un RH más, RH menos, RH menos. Vamos a hacer el cruce, aquí vamos a tener este con este, se pone en este cuadrito y tenemos RH más, RH menos. En este cuadrito tenemos más, menos, RH más, RH menos. En este cuadrito tenemos RH más, RH menos. Y el último es exactamente igual, más, menos. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Que cuando ellos tengan hijos, sus hijos van a ser RH positivo, pero heterocigoto. Esa sería la respuesta. Son 100% factor RH positivo heterocigoto. ¿Estamos? Ese es el tema del factor RH. Y con eso se concluye la parte de la sangre. ¿Estamos? Así vamos a trabajar entonces los grupos sanguíneos con respecto a A, B y O y el factor RH.